Miguel Cortés Miranda murió en prisión y las familias de 7 mujeres se quedarán sin justicia. Esta es la historia. Miguel Cortés Miranda falleció en el reclusorio preventivo varonil Oriente el pasado 13 de abril. Este hombre también era conocido como el feminicida de Iztacalco. Miguel estaba preso desde hace casi un año, acusado de delitos como feminicidio, tentativa de feminicidio y desaparición cometida por particulares. La Secretaría de Seguridad Ciudadana confirmó que fue encontrado con lesiones atribuibles a una caída y que posteriormente fue declarado muerto en un hospital público. Miguel tenía vigilancia con custodio de vista y un tratamiento con medicamento controlado supervisado. Esto es lo que dicen las autoridades y a pesar de que aparentemente era vigilado todo el día y seguía un riguroso tratamiento médico, este hombre murió en prisión antes de ser sentenciado por sus delitos. Además, el 14 de abril, la Fiscalía dijo que está avanzando en la investigación para esclarecer las causas y determinar posibles responsabilidades en la muerte de Miguel. También dijeron que asesores jurídicos de las víctimas tuvieron acceso a la necropsia para que puedan contar con información de primera mano sobre el proceso. Pero, ¿qué hizo Miguel para estar preso? Bueno, hace casi un año hablamos sobre María José. Ella era una joven de 17 años que el 16 de abril de 2024 fue asesinada dentro de su casa en Iztacalco, Ciudad de México. Ese 16 de abril, Miguel, quien era vecino de María José y su familia, aprovechó que la mamá de la joven salió del edificio para entrar a la casa de ambas, abusar de María José y después matarla. Esto lo sabemos gracias al video de cámaras de vigilancia que fue dado a conocer el año pasado, en el que se ve cómo la mamá de María José sale de la casa y Miguel la sigue, presuntamente para asegurarse de que se va a alejar. Después de unos segundos, el hombre regresa al edificio y ataca a María José. Según los testimonios difundidos el año pasado, la mamá de María José llegó justo cuando Miguel estaba atacando a su hija y por supuesto la quiso defender. En este forcejeo, Miguel lastimó también a la mamá de la joven, pero no la mató. Estuvo gravemente herida en el hospital, pero sobrevivió al ataque. Mientras tanto, María José falleció a causa de este ataque a manos de quien ahora conocemos como el feminicida de Iztacalco. Un punto muy importante en este caso es que cuando los vecinos escucharon lo que estaba sucediendo, corrieron a ayudar a María José y a su mamá y pudieron impedir que Miguel escapara. Los vecinos tenían la idea de lincharlo, pero en lugar de hacer eso, decidieron esperar a que llegaran las autoridades y gracias a eso Miguel pudo ser detenido y pasó este año, casi un año, en prisión. En ese entonces, la Fiscalía Capitalina dijo que Miguel sería presentado ante un juez de control para investigar su probable participación en el delito de feminicidio. Pero en ese momento, pocas personas se imaginaban que este no habría sido el primer ataque de Miguel. Y es que después de detenerlo por el feminicidio de María José, las autoridades empezaron a encontrar cosas terribles en el departamento en el que vivía este hombre. De acuerdo con el papá de María José, Miguel vivía en un pequeño cuarto de azotea en el mismo edificio que María José y su mamá. Y fue precisamente ese pequeño cuarto de azotea un lugar que se convirtió en una pieza clave para saber en dónde estaba otra casi media docena de mujeres. En ese lugar fueron encontrados objetos como cráneos, restos humanos, identificaciones de mujeres, sustancias químicas, herramientas y ropa de mujer. Y es que, como nos enteramos después, Miguel era químico, pero además llevaba aproximadamente 10 años atacando y asesinando a mujeres. Ahora sabemos que María José fue su última víctima, pero antes de ella hay otros nombres, como por ejemplo el nombre de Frida Sofía Lima Rivera. Ahora sabemos que Frida Sofía fue otra de las víctimas de Miguel, y es que según reporta Animal Político, ella desapareció en 2015 mientras viajaba de Morelos a la Ciudad de México. Y aunque su familia la reportó como desaparecida, las autoridades les dijeron que probablemente se había ido con el novio y nunca volvieron a saber de ella. Pero eso cambió el año pasado, cuando después de
del feminicidio de María José, las autoridades capitalinas encontraron los restos de Frida Sofía en el lugar en donde vivía Miguel. Otra de sus víctimas fue Amainari Roblero. Ella tenía 18 años en 2012 cuando fue reportada como desaparecida. En agosto de ese año, según cuenta su familia, Amainari se iba a tomar las fotografías para su graduación porque estaba a punto de entrar a la universidad. Al igual que con Frida Sofía, la reportaron como desaparecida y las autoridades desestimaron el caso porque dijeron que pues seguramente se había ido también con el novio. De hecho, en el caso de Amainari hay muchas irregularidades. Según cuenta su familia, cuando pidieron las grabaciones de cámaras de vigilancia de las calles del entonces Distrito Federal, las autoridades dieron este permiso hasta un mes después. Pero en ese momento era demasiado tarde porque, oh sorpresa, las grabaciones solo las guardaban 7 días. Entonces, un mes después de la desaparición, ya no había absolutamente nada que pudiera ayudar a la familia de Amainari a saber en dónde había estado o qué rumbo había tomado. Además, en aquel entonces, las compañías telefónicas no quisieron dar la información sobre las últimas llamadas que hizo esta joven y las autoridades pusieron diferentes edades en su ficha de búsqueda. Aunque Amainari tenía 18 años, hay una ficha de búsqueda que dice que tenía 32. Y gracias a todas estas irregularidades, Amainari permaneció como desaparecida hasta el año pasado, cuando el feminicidio de María José llevó a las autoridades también a identificarla en ese lugar. Y otra de las víctimas conocidas de este hombre es Viviana Elizabeth Garrido. Ella era una ingeniera bioquímica de 32 años que desapareció el 30 de noviembre de 2018 en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México. Aunque durante todo este tiempo su familia y principalmente su esposo la han buscado, todavía no saben en dónde está. Se sospecha que podría ser una víctima de Miguel porque trabajaba en el mismo lugar que él y presuntos amigos que tenían en común dicen que Viviana mantenía una relación de amistad con Miguel. Estas son algunas de las víctimas o posibles víctimas de Miguel Cortés, también conocido como el feminicida de Iztacalco. De hecho, en febrero de este año, familiares de Amainari, Frida Sofía y Viviana hicieron una protesta afuera de la Fiscalía de la Ciudad de México para exigir que las autoridades dieran resultados en este caso. En ese entonces, familiares de Frida Sofía decían que aunque ya habían encontrado el cráneo de esta mujer en donde vivía Miguel, las autoridades todavía no le daban los restos a la familia de Frida Sofía porque decían que todavía tenían que hacer muchos análisis. Lo que decía la familia en ese entonces era que ellos querían por lo menos poder sepultar de manera correcta el cráneo de Frida Sofía, por lo menos tener algo que poder enterrar. Y ahora, con la noticia de la muerte de este hombre bajo estas circunstancias muy extrañas, por ejemplo, la familia de Viviana ya nunca sabrá si efectivamente ella fue una de sus víctimas. En general, para todas las mujeres que fueron víctimas de este hombre, esta es una muy mala noticia porque ya no va a enfrentar las consecuencias de sus actos. Y por último, no podemos dejar a un lado la responsabilidad de las autoridades capitalinas, que como vimos en algunas de las desapariciones no actuaron de la manera correcta. De hecho, en el feminicidio de Frida Sofía no fue como que encontraran a Miguel porque hicieron un gran operativo y una gran investigación, sino que fueron los propios vecinos quienes lo retuvieron ahí y no dejaron que escapara. Solamente por eso lo pudieron detener. Esto es particularmente importante cuando sabemos que por lo menos desde el año 2020, como reportó también Animal Político, había indicios en la Comisión Nacional de Búsqueda de que este hombre podía ser un asesino serial. Así que no hay que olvidar que también debemos continuar exigiéndoles a las autoridades que hagan su trabajo, porque de otra manera estaríamos viviendo entre feminicidas como le ocurrió a María José, quien vivía en el mismo edificio que este hombre y no tenía ni idea de quién era su vecino. Pero las autoridades sí lo sabían, solo que no habían hecho su trabajo de manera correcta. Con esto llegamos al final del video. Esta vez no puedo decirles que esperamos que estas familias tengan justicia porque, como ya vimos, esto no va a ser posible. Pero esta es la actualización más reciente en estos casos. Si llegaron hasta aquí, muchísimas gracias por ver el video completo y nos vemos muy pronto con un video nuevo.